Muchas gracias, señora Janet. Bueno, quiero contarles que en el siguiente panel vamos a tener 2 intervenciones en inglés. Entonces, en la parte de atrás del salón hay unos equipos para que ustedes puedan irlos pidiendo y que estén preparados. Pero antes de ese panel vamos a ver la presentación que tiene el señor Javier Sánchez. Él es consultor de la Facilidad de Comercio, Desarrollo del Sector Privado y Empleo, o TPSDE por sus siglas en inglés, un servicio de asesoramiento de la Comisión Europea, quien presentará los resultados del estudio de la Unión Europea sobre la aplicación del Reglamento de Productos Libres de Deforestación en el Perú. Así que le doy la bienvenida al señor Javier Sánchez. Cometí un error y tengo que subsanarlo. No hice la presentación de Javier Sánchez. Él es consultor de Trade Private Sector Development and Engagement Facility, TPSDE, de la Comisión Europea. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de comercio internacional, acceso a mercados internacionales y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Tiene experiencia en la evaluación del comercio sostenible, análisis de los requisitos regulatorios y las tendencias de consumo de los mercados importadores. Ha trabajado en proyectos financiados por la Unión Europea, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la ALADI en América Latina, Europa, África y Asia. Ahora sí, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por organizar el evento y por darnos el espacio. Muchas gracias a todos ustedes por decidir pasar la mañana con nosotros. Y me permito decir que más importante que lo que yo tenga que decir hoy es la reunión hoy de tantos actores relevantes del sector público, del sector privado. También vamos a tener operadores europeos, importadores que juegan un papel clave en la implementación del reglamento. Y por eso creo que simplemente tener a tantas personas relevantes en una sala dispuestos a compartir experiencias, visiones y a intentar entre todos ir aterrizando las soluciones, identificando los retos, pero también las soluciones prácticas a la implementación del reglamento, creo que es el mejor resultado de la mañana. Me permito empezar con una pequeña asunción de responsabilidad, ¿no? Como ya se ha dicho, este es un estudio realizado por un equipo de consultores independientes, Fiorella Bruneo, que ha sido compañera del estudio, y también Edgar Aguilar, que no está hoy con nosotros. Hemos trabajado durante varios meses en la elaboración de este estudio y que cuyas conclusiones principales voy a compartir hoy con todos ustedes. Y, por lo tanto, las opiniones que expresamos en este estudio y en esta presentación son nuestras como consultores independientes y no necesariamente en todos los casos tienen que reflejar la opinión de la Unión Europea. En primer lugar, para establecer el marco de referencia de nuestro análisis, entiendo que ya a estas alturas todos conocemos el reglamento, no voy a hacer una presentación aterrizada de lo que es y lo que supone, pero sí creo que es importante comenzar con un marco de referencia teórico, ¿no?, de lo que hemos querido analizar durante estos meses y por qué hemos enfocado nuestras recomendaciones como lo hemos hecho. Recordar las principales obligaciones que establece el reglamento y a qué productos afecta. En cuanto a materias primas, como saben, afecta al aceite de palma, la soya, madera, ganado bovino, cacao y café, así como algunos productos finales. Todos los productos que están afectados por el reglamento están incluidos en el anexo 1, identificados por su código arancelario. Entre esos productos finales, de particular interés para el caso del Perú, está el chocolate, ¿no?, también los muebles procesados, etcétera, y el cuero en el ganado vacuno, ¿no?, que no se exporte ganado vacuno a la Unión Europea. El reglamento establece, como también saben, que solo podrán comercializarse, en el caso de las empresas peruanas, exportar, pero es importante tener en cuenta que estas obligaciones también aplican a los productores europeos. Entonces, no podrán comercializarse en la Unión Europea cualquiera de esos productos identificados en el anexo 1 que no hayan cumplido con 3 condiciones, y las 3 son obligatorias. En primer lugar, que estén libres de deforestación. En segundo lugar,
que hayan sido producidos en conformidad con la legislación del país de producción y, en tercer lugar, que estén amparados por una declaración de diligencia debida del importador. Y esa declaración de diligencia debida del importador está incluida en el anexo 2 del reglamento. ¿Qué entiende el reglamento que son productos libres de deforestación? Aquellos que han sido producidos en tierras que no han sido deforestadas después de la fecha de corte, que es el 31 de diciembre del año 2020. Los terrenos que hayan sido deforestados antes de esa fecha no se consideran deforestación a efectos del reglamento. Y establece un deber de trazabilidad que significa que tienen que ser identificadas todas las parcelas de producción de los productos importados a la Unión Europea. Como saben ustedes mejor que nosotros como consultores, este reglamento supone un cambio importante en los modelos más habituales de verificación de la sostenibilidad, como pueden ser certificaciones, ¿no? Significa que el importador, que el reglamento define como operador, el importador europeo, va a ser responsable de implementar el deber de vigilancia y va a ser responsable también del resultado de ese deber de vigilancia a través de la declaración de diligencia debida. Y como ustedes saben, mejor que nosotros, porque operan en el terreno todos los días, es probable que muchos importadores no van a tener la capacidad de resolver por sí mismos todos los retos que significa establecer un sistema de trazabilidad como este. Y, por lo tanto, esas obligaciones se van a ir trasladando a lo largo de la cadena de valor a los distintos actores, no solo a los exportadores, también a las cooperativas, que juegan un papel fundamental, como veremos, y a los productores. Y por eso, precisamente, este reglamento va más allá de las obligaciones que asumen los importadores y significa un cambio en las condiciones de operación, en las condiciones estructurales en las que operan muchos de los actores de las cadenas de valor afectadas en el Perú y en otros países productores. Y desde nuestra perspectiva, ese cambio que requieren estas cadenas de valor, esa adaptación que requieren esos países productores, tiene que tener por objetivo facilitar, pero no sustituir, y creemos que esto es importante, el cumplimiento de las obligaciones por parte del importador. Y desde este punto de vista, los países productores, los actores de las cadenas de valor, tienen que ser colaboradores de los importadores y por eso creo que es tan importante que hoy vayamos a tener en el evento de esta mañana a varios importadores de la Unión Europea. Con ese marco de referencia que les decía, y ya entrando en los contenidos, en los resultados de la evaluación, en primer lugar, a nivel general, como bien saben, el reglamento establece 3 obligaciones. Hemos dicho que la tercera era la diligencia debida, pero la diligencia debida debe verificar que se han cumplido 2 condiciones, que son la no deforestación y la legalidad de la producción. Por lo tanto, la trazabilidad es un instrumento, no es un objeto o un objetivo en sí mismo. Es un instrumento, un medio para verificar esas obligaciones. Desde el punto de vista del Perú, creemos que estas 2 obligaciones se traducen en 4 ejes específicos de acción que aparecen ahí mencionados. En primer lugar, en cuanto a la trazabilidad, se trata de identificar y geolocalizar las parcelas de producción. ¿Y por qué geolocalizar? Porque la verificación que se hará de la obligación de no deforestación se realizará a través de imágenes satelitales y, por lo tanto, tienen que estar geolocalizadas las parcelas. Y, como saben, las parcelas de 4 hectáreas o menos es suficiente si están geolocalizadas con un único punto. Para parcelas de más de 4 hectáreas será requerida la geolocalización de todos los puntos del polígono de la parcela. Se debe verificar la no deforestación y para ello es necesario desarrollar sistemas que faciliten precisamente la verificación de esa no deforestación y también establecer los momentos, no solo las herramientas, algunas de las cuales ya existen en el caso del Perú, como ustedes conocen, como Geobosques y otras que están disponibles en Internet y que son gratuitas. Por ejemplo, Copernicus, que es un sistema europeo que probablemente muchos conocen y que se está utilizando en muchos países para generar herramientas también de verificación de la no deforestación. Existen herramientas, algunas son gratuitas, pero también el reto es establecer dónde se va a verificar la no deforestación para evitar riesgos de mezcla de los productos que puedan no cumplir con las obligaciones del reglamento. Otro eje de acción específico es cómo aumentar la producción, puesto que no se va a poder deforestar nueva superficie para estos productos. Los incrementos en producción van a tener que venir vía mejoras en el rendimiento de tierras, ¿no? En la productividad. Y en relación con la legalidad de la producción, el reglamento, como he dicho, remite a las normas nacionales, en este caso del Perú, que se considera una producción legal. Y aquí creemos que hay una oportunidad
lo han mencionado ya antes, lo hablaremos a lo largo de la mañana, pero hay una oportunidad para mejorar la regularización del uso del suelo en el Perú a través de distintas medidas legislativas, algunas que ya se han mencionado también en la introducción de esta mañana y otras que probablemente se explicitarán más adelante a lo largo de la jornada. A medio plazo creemos que esos 4 ejes de acción, si se implementan debidamente, pueden tener efectos positivos globales sobre la agricultura del Perú y sobre la economía del Perú, porque ofrecen oportunidades para la modernización y la formalización de la agricultura peruana en esas cadenas de valor afectadas. Y sabemos que sin esos procesos de modernización y de formalización es difícil que muchos productores salgan de una situación de subsistencia en la cual actúan desde hace muchos años. Por lo tanto, creemos que esos objetivos son compartidos y que van a tener un efecto neto positivo una vez que los retos que existen, evidentemente, sean superados. La trazabilidad es evidente, no la ha inventado el reglamento, existe desde hace tiempo, mejora la comunicación del productor con el mercado, le transparenta el origen del producto y, por lo tanto, transparenta también al productor que ha exportado, que ha vendido ese producto que se comercializa en la Unión Europea. Y desde ese punto de vista fortalece su posición competitiva, porque fortalece su integración a largo plazo en las cadenas de valor globales, porque es ese productor que cumple una serie de condiciones específicas y al cual podemos trazar, al cual podemos identificar, es el que está exportando, no es un productor anónimo, confundido. Por lo tanto, creemos que es un paso fundamental para fortalecer esa integración en esas cadenas de valor globales. La no deforestación hace que el bosque se convierta no solo en un requisito de conservación ambiental, sino que también se convierta en un recurso económico. Por un lado, porque es una condición de acceso al mercado europeo y por lo tanto, forma parte de una estrategia de diferenciación para todos aquellos productores que quieren que su producto acceda al mercado europeo. Pero además porque se convierte también en un activo con valor económico, desde el punto de vista de que existen instrumentos, herramientas, como veremos algunas, probablemente muchas que ustedes ya conocen, como pueden ser el reglamento de crédito forestal, que existe en otros países, donde el bosque se convierte en una garantía y la conservación del bosque se convierte en una garantía para acceder a créditos en condiciones ventajosas, o los mercados de carbono que existen y del cual también existen ejemplos en el Perú que son, creo, importantes de destacar. También saben, mejor que yo, que la intensa modernización del agro peruano, el agro peruano hoy en día es un sector muy competitivo internacionalmente, pero que no ha llegado por igual a todos los productos, a todas las cadenas de valor. Y creemos que la modernización de estas cadenas de valor que hemos mencionado no solo puede facilitar el cumplimiento del reglamento, sino que es esencial para mejorar su adaptación sostenible al cambio climático y también para garantizar la sostenibilidad económica de los modelos productivos, como decía antes, y que muchos productores salgan de una situación de subsistencia, ¿no? Y que se integren de manera más estable en las cadenas de valor globales. Y, por último, la legalidad, que es un reto específico en muchos países, entre ellos el Perú, por la informalidad de la producción, y creemos que la formalización y la regularización de los derechos del suelo es importante no solo para que se cumpla el reglamento, sino también para que el productor pueda acceder a financiamiento. Sabemos que sin algún título de propiedad, sin algún reconocimiento de derecho de uso del suelo, es muy difícil acceder a financiamiento en condiciones competitivas. Por lo tanto, es necesario regularizar el uso del suelo para que ese productor pueda acceder a financiamiento en condiciones sostenibles y también, y de vital importancia en el caso del Perú, donde, como todos ustedes saben, la principal causa de deforestación es la agricultura migratoria, para fortalecer el arraigo del productor a la tierra y evitar que la deforestación siga aumentando, porque el productor busque nuevas tierras para deforestar. Por lo tanto, creemos, y ahora hablaremos de los retos, por supuesto, no queremos que parezca que todo es fácil, pero creemos que a medio plazo, una vez que se implementen esas medidas, el reglamento puede tener un efecto neto o un impacto neto positivo, si se implementan medidas que sean inclusivas, respondiendo a las necesidades fundamentalmente de los pequeños productores, que son los que, como saben ustedes y como veremos ahora, tienen mayores dificultades para quizás cumplir con algunas de estas condiciones. También es importante tener en cuenta que no todas las cadenas de valor serán afectadas de la misma manera. Y aquí en este gráfico ven que el café es no solo entre las cadenas de valor que hemos analizado, que son café, cacao, madera y aceite de palma, es el que representa un mayor volumen de exportaciones a la Unión Europea, sino que también es aquel que está más expuesto a la Unión Europea, porque más del 50% de las exportaciones de café van hacia la Unión Europea.
Está seguido por el cacao, que también saben que tiene una gran dependencia del mercado europeo, con más del 40%, y le siguen aceite de palma y madera, con porcentajes importantes, pero menores que los otros dos productos. Y también es importante tener que no todas las cadenas de valor tendrán el mismo impacto en términos socioeconómicos. Ahí ven, por un lado, cuál es la participación de las exportaciones a la Unión Europea de cada producto sobre el total de exportaciones, ven su participación en el Producto Nacional Bruto y también ven cuál es el número de productores en cada una de esas cadenas de valor. Y, de nuevo, el café aparece como la cadena de valor más expuesta al mercado europeo, seguida por el cacao y, en menor importancia, el aceite de palma y la madera. Bajando un poco al nivel de cada cadena de valor, el aceite de palma vemos que es una cadena que está relativamente bien preparada para cumplir con las obligaciones del reglamento. En primer lugar, por las condiciones propias de la cadena de valor. Es una cadena de valor más corta, con centros de acopio que están más cercanos a los lugares de producción, y esto simplifica la trazabilidad, evidentemente, en comparación con otras cadenas de valor más largas o más complejas. Y existen pocos procesadores de grandes volúmenes. Además, es una cadena de valor que cuenta ya y está implementando estrategias de producción sostenibles, y en particular a través de la extensión de la superficie certificada RSPO, que es la principal certificación internacional relacionada con la sostenibilidad del aceite de palma, que ya incluye verificaciones de trazabilidad y también de no deforestación de la producción. Y, por lo tanto, al contar con este tipo de certificación y además ser una estrategia internalizada por la cadena del aceite de palma y en la cual se basa su diferenciación para acceder al mercado europeo, creemos que cuenta ya o va a contar, una vez que entre en vigor el reglamento, no solo con la capacidad de cumplir con las condiciones, sino también con suficiente información de calidad, que eso es fundamental para facilitar que el importador europeo pueda verificar el cumplimiento de estos requisitos. Y además se trata de un sector más tecnificado que otros, con mejor acceso a financiamiento, también porque requiere una financiación mayor que otras cadenas de valor como el cacao y el café, para ponerla en marcha en las plantaciones, y tiene un porcentaje más elevado que las demás cadenas de valor analizadas de parcelas que cumplen con el derecho de uso del suelo. En relación con la madera, hemos visto que es una cadena de valor importante. Las exportaciones a la Unión Europea se han reducido en las últimas décadas y ya cuenta con sistemas de trazabilidad que vienen de mucho antes del reglamento, ¿verdad? Osinfor y Serfor cuentan con sistemas de trazabilidad que pueden ofrecer ya información de base para que los operadores puedan cumplir con los dos deberes que pide el reglamento. Y, además, las exportaciones a la Unión Europea normalmente cuentan con certificaciones, fundamentalmente con la FSC, que ya incluyen también la verificación del origen y de la no deforestación. Por lo tanto, también creemos que, igual que el aceite de palma, es una cadena de valor que va a estar bien preparada para cumplir con las nuevas obligaciones del reglamento. Los retos están más relacionados con los productos transformados de madera, que, como hemos dicho, ya también están incluidos en el alcance del reglamento, pero en el caso del Perú ese impacto puede ser menor porque la mayor parte de las exportaciones corresponden a madera sin transformar. En relación con el cacao, es evidente que Perú tiene retos, ahora veremos algunos, pero también tiene ventajas competitivas en relación con otros países productores. Es el segundo país productor de cacao orgánico, y casi el 30% de las exportaciones de cacao orgánico de cacao peruano cuentan con algún tipo de certificación orgánica, Fairtrade, Rainforest Alliance, etcétera. Hay muchas certificaciones que atienden a características específicas, pero que en general esas certificaciones ya implementan trazabilidad a distintos niveles, pero es un punto de partida sin duda útil, que va a ayudar a completar la trazabilidad de acuerdo con las exigencias del reglamento y la geolocalización de las parcelas. Además, existen diversas iniciativas en el país en relación con la producción de cacao libre de deforestación y, en particular, el Acuerdo Nacional de Cacao, Bosques y Diversidad, que busca promover herramientas de monitoreo y trazabilidad para garantizar cadenas de suministro libres de deforestación en 2025 y, por lo tanto, como vemos, muy alineadas con el alcance y con las nuevas obligaciones del reglamento. Y en relación con el café, pues es, como hemos visto en los gráficos anteriores, la cadena de café, la cadena de valor más expuesta al mercado europeo, también la que presenta un mayor impacto potencial en términos socioeconómicos y quizás también la que presenta unas mayores dificultades para adaptarse al cumplimiento de las nuevas obligaciones del reglamento por sus propias características productivas y organizativas.
Aún así, creo que también en el caso del cacao hay que destacar que el 80% de las exportaciones que realizan las cooperativas de café desde Perú hacia la Unión Europea corresponde a cafés certificados, lo cual también puede facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Y aquí empezamos a hablar de los retos, ¿no? En particular del cacao y el café, que como hemos visto son las cadenas de valor más expuestas y las que, por ser largas y cadenas complejas, tienen mayor dificultad para cumplir con las obligaciones del reglamento. Esto es un dibujo simplificado de lo que es la cadena de valor del cacao y del café, donde, como ustedes saben, pues básicamente el productor tiene 3 vías para exportar el producto. La primera es a través de la cooperativa, la segunda es directamente al exportador o al importador a través de cadenas de aprovisionamiento directas, y la tercera es a través de intermediarios, acopiadores, que actúan como intermediarios entre el productor y los otros actores, sean exportadores, sean importadores, en general, muy pocas veces cooperativas, ¿no? Y todos los actores juegan un papel y juegan un papel necesario. ¿Y cuáles son los retos que mencionaba? En primer lugar, tenemos que la tasa de asociatividad en estas cadenas de valor es muy baja. Estamos hablando de aproximadamente el 30% de productores o de parcelas o de producción exportada hacia la Unión Europea que se hace a través de cooperativas. Es un nivel bajo porque las cooperativas juegan un papel fundamental para garantizar no solo la trazabilidad, sino también la verificación de la no deforestación, por su localización cercana a los productores y también por su vinculación estable y a largo plazo con estos productores. Y esta es una de las principales dificultades que vemos en el caso de estas cadenas de valor. El 20% aproximadamente, y son siempre números redondos, aproximativos, lógicamente no hay datos oficiales, no hay datos que nos permitan tener la garantía de que los porcentajes son exactos, son números redondos, como digo, pero el 20% aproximadamente formarían parte de cadenas de suministro, de cadenas de aprovisionamiento directo de exportadores y de importadores. Y, por lo tanto, ellos son productores estables, proveedores estables de los importadores europeos y los exportadores, tienen una relación sostenida en el tiempo y, desde ese punto de vista, pues existe un conocimiento y también existe el interés potencial, al menos, de los importadores y los exportadores por invertir en trazabilidad con ellos, en reforzar la trazabilidad para cumplir con las obligaciones del reglamento. Y este es el porcentaje que nos preocupa más, que es que el 50% de los productores que exportan a la Unión Europea no forman parte de cooperativas o, en algunos casos, aunque formen parte de cooperativas, venden parte de su producción a intermediarios que no son cooperativas, fundamentalmente intermediarios acopiadores, que también a nivel general no tienen sistemas de trazabilidad y tampoco tienen probablemente la capacidad de desarrollar sistemas de trazabilidad adecuados para cumplir con el reglamento en el corto plazo. En relación con esto, saben, y se va a presentar hoy también, y se ha hecho ya en eventos previos, que Midagri está implementando una ambiciosa iniciativa para implementar un padrón de productores agrarios, el PPA, que previsiblemente estará finalizado o al menos estará completado en un porcentaje muy alto el 1 de enero de 2025, que es cuando entrará en vigor el reglamento. Creemos que es evidente que es una herramienta fundamental para facilitar el cumplimiento de los requisitos del reglamento por parte de los importadores, y vemos que hay algunos elementos que se podrían reforzar para garantizar o para fortalecer la utilidad del PPA para productores, exportadores y también importadores. Fundamentalmente, la debilidad que vemos es que la geolocalización de parcelas se basa principalmente en autodeclaraciones de los propios productores, que pueden tomar la referencia o la geolocalización con su celular. Y esto plantea problemas porque, primero, no hay una posibilidad de verificar a través de un registro centralizado la toma de posiciones geolocalizadas, y, en segundo lugar, porque la toma de geolocalizaciones con móviles y por personas que no son especialistas en la geolocalización, lo hemos visto en otros países, no solo es un problema, lógicamente, en el caso del Perú, puede producir a mediciones no precisas y, en el caso de parcelas pequeñas cercanas a otras, a solapamientos de parcelas, lo cual también presenta un problema, no solo desde el punto de vista de la trazabilidad, que al menos podría ser aproximativa, sino que qué pasa si una parcela deforesta y otra no, y las dos están solapadas en una geolocalización. Por lo tanto, ese es uno de los elementos que creemos que sería fundamental reforzar a medio plazo. Desde el punto de vista de la legalidad, que veíamos que también es un reto específico en el caso del Perú por
desarrollo de cuál ha sido el modelo de la agricultura y por la situación que existe en relación con los derechos de uso del suelo, saben que existe un porcentaje elevado de parcelas de producción, también de aceite de palma, pero fundamentalmente de aceite de cacao y de café, que están ubicadas en tierras clasificadas como bosque o como zonas de protección ambiental. Y para eso, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento previeron la figura de los CUSAF, que hasta ahora, lamentablemente, han tenido un desarrollo muy limitado. Se calcula que puede haber 300.000 parcelas, 300.000 familias. De nuevo, son cifras aproximadas en situación de acceder a la CUSAF, pero, sin embargo, el número que ha accedido ya a esta figura es muy reducido. Por ejemplo, en San Martín, que es la región quizás más avanzada en términos de desarrollo de los CUSAF, apenas han llegado a 600 ya en varios años de desarrollo de esta iniciativa. Por lo tanto, existen cuellos de botella para que los CUSAF se conviertan en una solución para regularizar los derechos de uso del suelo, porque existen requisitos normativos que escapan al propio productor relacionados con la zonificación del suelo. Existen requisitos de tipo administrativo que suponen costos también, tiempo, que en el caso del pequeño productor son difíciles de cumplir, y los procesales que están relacionados con los plazos y los costos, ¿no? Y sabemos que hay una iniciativa, también se ha mencionado, que hay varias, quizás ha habido otras anteriores este año relacionadas con la revisión de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para facilitar precisamente el otorgamiento de los CUSAF, reducir el peso que la certificación ambiental puede tener sobre los pequeños productores y también quizás modificar la fecha de corte del reglamento. Eso es una oportunidad, de alguna manera, para alinear las modificaciones normativas con los nuevos requisitos del reglamento. Y lo que vemos es que, en ausencia de medidas por parte de las autoridades, porque el desafío, como vemos, es grande, hay una posibilidad de que los importadores europeos se concentren en aquellas cadenas de suministro que les ofrecen más garantías, que, como hemos visto antes, cuáles son las cooperativas que ya cuentan con certificaciones y sus cadenas de aprovisionamiento directo, sus proveedores más estables en el tiempo, y que dejen fuera a pequeños productores que trabajan muchas veces con intermediarios, que son particularmente débiles desde un punto de vista técnico o financiero, que no cumplen con las condiciones de derechos de uso del suelo, y por dos motivos: por las limitaciones técnicas inherentes a un sistema de trazabilidad como el que requiere el reglamento y a los costos que va a suponer su puesta en marcha, y también la verificación de la no deforestación y de la legalidad, o como simplemente una medida de prevención para evitar trabajar con productores que puedan suponer un posible incumplimiento del reglamento. Este es el resumen de la evaluación que hemos realizado. Básicamente analizábamos cuál es el estado de preparación de las cadenas de valor en relación con las dos condiciones que mencionábamos, trazabilidad y legalidad, y a partir de ahí establecíamos un impacto potencial y un nivel de prioridad sugerido. Y como ya he mencionado previamente, el aceite de palma aparece como relativamente bien preparada para cumplir ambas condiciones y, por lo tanto, con un impacto potencial por parte del reglamento medio. El cacao y el café aparecen como las cadenas de valor menos preparadas, sobre todo fundamentalmente en relación con el reto de la legalidad, de la regularización de los derechos de uso del suelo, y por lo tanto también con un mayor impacto potencial y con un mayor nivel de prioridad sugerido por nosotros. Y la madera creemos que es la cadena de valor que está mejor preparada, fundamentalmente porque ya la trazabilidad es un tema que no solo en el Perú, sino también que a nivel de exportaciones a la Unión Europea está más avanzado. Esto no evita, evidentemente, que siempre haya productores que puedan no cumplir y productos que quizás estén en situación de no cumplir, pero en relación con las otras cadenas creemos que están en una mejor situación. Y en relación con las recomendaciones, hemos agrupado nuestras recomendaciones en tres grandes áreas. En primer lugar, con el diseño de una hoja de ruta para cada cadena de valor. Creemos que, como hemos visto, la situación de cada cadena de valor es muy diferente. La realidad de cada cadena de valor es muy diferente. Y que hay que, reconociendo esa individualidad y esas circunstancias específicas, crear planes de acción específicos también para cada cadena de valor. Y esto debería ser, desde nuestro punto de vista, un requisito previo a la implementación de cualquier iniciativa. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de malgastar, de generar ineficiencias, ¿no? Si no tenemos claro a dónde queremos llegar, si no nos hemos puesto de acuerdo todos los actores que tenemos la responsabilidad de cumplir con el reglamento, tenemos el riesgo de generar ineficiencias. Y en un contexto como el que tenemos, con plazos cortos y con recursos escasos, creo que es importante ponerse de acuerdo primero en qué hacer y para qué antes de empezar a hacer cosas. En segundo lugar, el fortalecimiento de las cadenas de valor. Esto quizás es un cambio más a medio plazo, más estructural, pero es fundamentalmente generar capacidades y modelos de producción que sean adecuados para facilitar la adaptación
al reglamento, pero como hemos visto, no solo al reglamento, sino también para avanzar en el fortalecimiento y la modernización de las cadenas de valor, porque si no, los problemas y los retos van a ser recurrentes, no solo derivados del reglamento, del cambio climático, de la falta de acceso a financiamiento y de la baja tecnificación de las plagas, etcétera. Por lo tanto, creemos que es importante aprovechar esta oportunidad para diseñar estrategias a medio plazo que avancen en el fortalecimiento de las cadenas de valor. Y, en tercer lugar, para mejorar el acceso al financiamiento por parte del productor. Y, de nuevo, esto va mucho más allá del reglamento. No se trata solo de que hay unos costos derivados del reglamento y de que esos costos van a tener que ser distribuidos de una manera inteligente a través de la cadena de valor, sino también para avanzar en ese proceso de formalización que hemos dicho que es un requisito indispensable para solucionar los retos estructurales de la agricultura peruana más allá del reglamento. En relación con el diseño de la hoja de ruta, sugerimos priorizar un enfoque de exportaciones, no un enfoque de desarrollo agrario. ¿Por qué? Porque un enfoque de desarrollo agrario, el reto es mucho mayor, ¿no? Hemos visto que el 50 y algo % de las exportaciones de café del Perú van a la Unión Europea, algo más del 40% de las de cacao van a la Unión Europea. Por lo tanto, no estamos hablando del 100% de los productores, ni estamos hablando del 100% de la producción. Sabemos que es difícil segregar quién va a exportar a la Unión Europea, quién no, pero esto es menos costoso, es difícil, pero es menos costoso y menos difícil que intentar regularizar la situación y cumplimentar las condiciones de trazabilidad de todos los productores peruanos, porque el que exporta a otros mercados actualmente no tiene la urgencia de cumplir en un periodo tan corto con las obligaciones del reglamento. Por lo tanto, creemos que es importante priorizar. Y esto se está haciendo en otros países, por ejemplo, en Costa Rica, donde, como saben, tienen ciertas ventajas porque cuentan con una ley del café y esto, lógicamente, simplifica su toma de decisiones, pero ellos ya han identificado los productores que están exportando a la Unión Europea, son aproximadamente el 60% de todos, y han reducido a 15 empresas exportadoras el total de los que exportan a la Unión Europea. Creemos que es importante hacer ese ejercicio para, sobre ellos, concentrar los esfuerzos y los recursos, y los otros se podrán beneficiar, pero quizás en otros periodos, más a medio plazo, ¿no? La urgencia creemos que es atender a los que están exportando y a los que presentan una mayor dependencia del mercado europeo. Y desde este mismo punto de vista creemos que es importante priorizar las victorias tempranas, es decir, generar lecciones aprendidas que nos permitan estimular a otros productores, ¿verdad? Modelos, buenas prácticas de trazabilidad que permitan estimular a otros productores a cumplir con el reglamento. Voy a ir más deprisa porque el tiempo se está acabando y creo que hay muchas intervenciones que van a ser más iluminadoras que las que yo tengo, y el estudio está hecho y se va a distribuir, por lo tanto entiendo que se va a poder tener acceso a toda esta información. Mejorar la planificación del uso del suelo, ya lo hemos dicho, es evidente en el caso del Perú, facilitar desde este punto de vista el proceso de titulación de tierras y alinear las estrategias a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, para que los productores también tengan claridad y puedan cumplir y acceder también al CUSAF. Evaluar la posibilidad de desarrollar una declaración nacional de legalidad de la producción. Por ejemplo, en otros países existe un certificado que se emite para las exportaciones donde se certifica la legalidad del origen. Eso podría ser una solución también a estudiar en el caso del Perú, no solo para regularizar los derechos de uso del suelo, sino también la legalidad de la producción. Fortalecer el desarrollo del PPA, ya lo hemos mencionado, promover sinergias con registros de operadores privados. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Costa de Marfil, donde los importadores europeos, en definitiva, que son también los exportadores de Costa de Marfil, están trabajando para compartir sus datos y para mejorar la calidad de los datos del Censo Nacional de Productores de Cacao y de Café, integrar recursos que ya existen en las hojas de ruta, como por ejemplo los del SENASA, ¿verdad?, los de las certificadoras, etcétera. Ellos tienen capacidad de hacer trabajo de campo, tienen datos de geolocalización que quizás se pueden integrar de alguna manera, lo están haciendo en Costa Rica, también con distintos niveles de acceso a los datos, a la información, para mantener la confidencialidad. Integrar los recursos que ya existen. Creo que es una solución inteligente para compartir responsabilidades y para utilizar los pocos recursos que tenemos en resolver los problemas más urgentes. Desarrollar partenariados con exportadores peruanos, esto es fundamental, y con importadores europeos. Hoy vamos a tener aquí algunos y es una responsabilidad compartida. En Europa no producimos cacao, no producimos café, no producimos aceite de palma tampoco, y es muy importante que sea un reto compartido y que ese reto se traduzca en hojas de ruta también con responsabilidades compartidas. En relación con el fortalecimiento de las cadenas de valor, como mencionaba, se trata de soluciones más a corto, a largo plazo, a medio, largo plazo, son cambios estructurales en la cadena de valor. Creemos que promover la asociatividad no es fácil a corto plazo, pero se debe, creemos, dar un paso más allá de las cooperativas, no solo fortaleciendo las cooperativas que ya existen, creando otras, sino también abriendo el espacio a consorcios, ¿no?, como ocurre en muchos sectores
del agro peruano, ¿no? Del espárrago, etcétera, donde no todo pasa por una cooperativa, que quizás tiene ciertas condicionantes jurídicos que limita su versatilidad. Creemos que hay figuras más ágiles, como por ejemplo consorcios de producción, de exportación, subcontratación de la producción, que pueden también contribuir a fortalecer la asociatividad. Dar apoyo técnico a pequeños y microproductores, porque, como hemos dicho, son los que tienen más dificultades para cumplir con el reglamento, y promover el desarrollo de modelos agroforestales que permitan la conservación del bosque, con también un modelo de producción sostenible. Y acabo, mejorar el acceso al financiamiento, diseñar herramientas de financiamiento comercial específicas que faciliten, que promuevan la conservación del bosque y que hagan del bosque un recurso económico. Como decía, en algunos países existe el crédito forestal, que establece que el bosque es una garantía para la conservación del bosque, es una garantía que permite el acceso a financiamiento en condiciones favorables, apoyar iniciativas que promuevan la inversión de impacto en las cadenas de suministro más expuestas, y Perú es el mayor receptor de inversión de impacto de América Latina, y existen buenas prácticas en este sentido que seguro que se pueden extender, seguro que se pueden generar estrategias para atraer inversiones de impacto con el objetivo de cumplir con las condiciones del reglamento, y desarrollar herramientas para conectar a los pequeños productores con mercados de bono de carbono, como aquí hay una iniciativa que está implementando Solidaridad con Rabobank, y que me comentaban esta mañana que ya ha tenido los primeros pagos a productores, por lo tanto está funcionando, y creemos que son herramientas que se deberían promover e incluir en esas estrategias a nivel nacional. Y con esto termino, perdón por haber hablado un poquito más rápido estas últimas láminas, pero como he dicho, les distribuirán el estudio y entiendo que tendrán acceso a esta información. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Javier Sánchez. No, se pasó solo 2 minutos y la alarma nos avisó. Pues ya ha quedado demostrado que el reglamento europeo tiene como base 2 elementos clave, que son la trazabilidad y la legalidad. De eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar con todos los actores de este proceso y vamos a profundizar.